Bueno, la verdad que tuvimos un enero bastante complicado. Primero, bueno, como todos saben, la ola de calor que atravesó todo el país, obviamente, y que después nos vino la lluvia a partir de la segunda quincena de enero, donde registramos desde mínimos de 40 milímetros a 200 milímetros en la provincia, una gran variabilidad. Y estas lluvias que no fueron homogéneas, algunas fueron con caída de granizo, entonces todo eso hizo que no tuviera el mismo beneficio para los cultivos en las distintas zonas de la provincia. Lo principal que fue afectado en Córdoba fue el maíz temprano, que representa aproximadamente el 27% de la producción cordobesa, que ya estamos hablando en Córdoba, y ayer ya sacamos ese dato, de una pérdida de 340.000 hectáreas de maíz que ya se perderían, que si lo estamos trasladando a número de producción, estamos hablando entre 2,9 y 3 millones de toneladas de maíz menos. Y la verdad que es una lástima porque cuando nosotros teníamos el área sembrada estimada para esta campaña era un área récord que nos iba a poder permitir alcanzar con rendimientos promedios cerca de 25 millones de toneladas. Pero bueno, las condiciones la verdad que fueron bastante adversas, como te decía, para el maíz temprano y ahora el maíz tardío, que es el que sigue en carrera, que está en mejores condiciones, pero también fue bastante golpeado. Incluso hay lotes que todavía no se sembraron, que se van a sembrar en las próximas semanas y que pueden llegar a ser afectados por algunas heladas que se den, entonces eso también podría llegar a afectar. Y lo que es soja también estuvo complicada, no tanto como maíz, si bien las sojas tempranas fueron afectadas, pero nosotros estamos acá viendo una pérdida de 100.000 hectáreas, que es relativamente poco comparado con las 3,8 millones de hectáreas que se han sembrado. Así que bueno, hay que seguirlo de cerca esto, porque la soja no fue tan afectado. Sin embargo, el estado general, tanto de la soja como del maíz, hay un gran porcentaje que está entre el 28 y el 30%, que está entre regular y malo a la fecha. Carlos. Gonzalo, en ambos casos estás previendo, más allá del aumento que está en área sembrada, que en definitiva la producción hoy por hoy ya está por debajo de lo que fue la 2021. Sí, seguramente va a ser así. Lo que es maíz, el año pasado habíamos tenido una producción récord cercana a las 24 millones de toneladas, y hoy con estos datos todavía no tenemos datos de rendimiento, y esto es a diferencia de las otras zonas del país, donde tenemos el 83%, el 78% del maíz que se siembra de manera tardía, entonces todavía no tenemos referencia de rendimiento por parte de nuestros colaboradores. Pero tomando un año relativamente promedio, estamos hablando de 19 millones de toneladas. Obviamente hay que ver cómo sigue la campaña, todavía falta bastante, así que, pero ya de por sí vamos a tener una producción sensiblemente inferior, y en lo que es soja también, donde principalmente nosotros no reportamos, como les decía antes, tanta pérdida de área, pero sí hemos tenido reportes de pérdida de rendimiento por las altas temperaturas, por granizo, por viento fuerte, que también le hizo caer muchas vainas a las plantas, entonces también eso hizo que se vea reflejadas las pérdidas de rendimiento. Entonces ahí también vamos a tener una menor producción seguro. Creo que no va a ser tan mala, principalmente lo que es maíz, como las otras zonas del país, donde el porcentaje de maíz temprano es más elevado, debido a esto que el tardío se pudo sembrar y tiene unas reservas hídricas mejor. Pero bueno, no vamos a tener una campaña como las 2 o 3 pasadas, que venían bastante buenas. Antonio. Ahora, Bueno, seguí vos, déjame Carlos. hacer una pregunta más para Dale, dale. terminar con Gonzalo. Gonzalo, decime una cosa, eso implica dos cosas, además de pérdidas de cosecha, demoras en el ingreso de la mercadería, pues si estamos hablando del maíz de segunda o maíz tardío, y la soja también va a entrar más tarde. ¿Hay reservas en Córdoba para abastecerse para el consumo en los próximos meses o está faltando maíz? Bueno, esos datos a nivel provincial es muy difícil tenerlos, pero de acuerdo a la campaña que tuvimos el año pasado, que fue muy buena, podría ser, pero también tenemos el lado exportador, que están siendo récord y las compras están llegando a volúmenes récord en esta fecha, entonces también puede llegar a estar comprometido. El maíz temprano, o sea, como le decía, va a estar bastante comprometido, que lo empezamos a cosechar en abril aquí en Córdoba, y ya ese maíz tardío que entre en julio, agosto, va a haber que
puede llegar a haber algún problema logístico donde tengamos que capaz que importar maíz de otras provincias para abastecer a las distintas actividades. Así que bueno, eso vamos a tener que ir siguiéndolo en los próximos meses de acuerdo a cómo va evolucionando la cosecha. Antonio. Hola, te pregunto muy rápidamente si te quieres animar a dar un pantallazo global y si tuvieses que dar una estimación de cosas como Cultivo Argentina y dar una idea en donde crees que puedas estar con ideas productivas para soya y para maíz. A esta altura del juego, ¿te animarías a hablar alrededor de todo lo que pasa a nivel nacional? Y a nivel nacional nosotros, o sea, podría dar mi opinión respecto a esta cosecha que, bueno, lo que es soja que viene bastante floja a nivel nacional, el maíz que vamos a tener una menor producción, y lo que yo estoy pensando, mirando más hacia el futuro, es lo que podríamos ver a la planificación de la campaña 22-23 respecto a el tipo de política que se puede llegar a implementar y que puede llegar a impactar en las decisiones de siembra. Hoy nosotros, hablo de Córdoba, pero a nivel nacional eso también se refleja de tener área de maíz récord, con producciones muy buenas, y también lo que pase con el trigo durante esta nueva campaña invernal, cómo puede llegar a impactar la política en este nuevo contexto y cómo puede llegar a hacer cambiar las decisiones. Si bien en los últimos años se le reimplantaron los derechos de exportación al trigo, al maíz, pero ese diferencial con la soja siguió estando y permitió que aumentara el área. Hay que ver y hay que estar atentos qué es lo que puede llegar a pasar en este año, en este nuevo contexto, luego del acuerdo. Tenemos un contexto, creo que político y económico nuevo por delante. Se han tomado algunas medidas como los volúmenes de equilibrio que ya empiezan a impactar en el mercado de granos. Así que me parece que hay que seguir esas variables económicas y políticas que nos pueden llegar a afectar, porque creo que la decisión del productor siempre es sembrar y ir para adelante. Así que bueno, creo que podemos llegar a tener un escenario complejo por ese lado y hay que seguir. Bueno, Gonzalo, dale, sí. nada más, Gonzalo, te agradezco mucho, pero déjame empujarte un poquito más al balcón, a ver si te dejas. Y yo soy más mercenario, soy acá viendo trading y tal. Y te digo, bueno, Argentina, 42 millones de toneladas de soya en producción global, ¿más o menos? Para mí vamos a andar por esas 42 millones de toneladas. O sea, creo que las podemos llegar a alcanzar. En Córdoba, yo me reflejo mucho lo que pasa acá. O sea, si bien tuvimos bastante complicado esta lluvia los últimos días, puede llegarle a dar un empujoncito y que no sea tan mala como esperamos. Así que yo creo que eso es importante, y lo que pasó en la segunda quincena de enero fue un respiro y va a hacer que yo creo que las cosechas a nivel nacional, y también reflejando lo que pasa en Córdoba, porque es la realidad que tenemos nosotros y la realidad de Santiago del Estero, La Pampa, Tucumán, que nosotros también relevamos, le ha dado un respiro y creo que va a hacer que la campaña no sea tan mala como podría haber sido de no darse estas lluvias. Gracias. Bien, Gonzalo, sabés que el único cordobés por adopción soy yo acá, porque estos dos, digamos, no son de esa tierra mediterránea. Te hago una pregunta, vamos a poner el dedito en el ventilador. ¿Cómo viene el maní y cómo viene la competencia del maní con la soja y el maíz en cuanto a extensión de área? Sé que mucha gente, ante el buen volumen que tiene el maní no tiene retenciones hoy, le está ganando espacio a los otros cultivos. ¿Es así como lo ven desde la Bolsa de Comercio de Córdoba? Bueno, el maní es un mercado bastante particular en eso, y el área generalmente no aumenta mucho año tras año. La verdad es que son 25, 26 empresas generalmente que manejan lo que es gran porcentaje del área de maní en Argentina y principalmente en Córdoba. No genera grandes aumentos, y lo que viene en términos de precio, como vos decís, también que no tenga derecho a exportación, viene muy bien, le da un respiro, una economía que es importantísima para la provincia de Córdoba y para lo que mueve en el sur de la provincia y por todos los empleos que genera. El 100% del maní que se siembra y se cosecha en Córdoba tiene algún proceso de transformación que da trabajo, que se industrializa y que se exporta. Así que es una cadena importantísima. Y respecto a las condiciones de cómo viene el cultivo, está bastante bien o mejor de lo que es la soja y el maíz. No tuvo tantos problemas, si bien algunos lotes afectados, pero se viene desenvolviendo
mejor. Respecto a la competencia por área, también está el tema de la rotación de los cultivos, que se respeta bastante en Córdoba. El maní generalmente se hace cada 4 años, entonces por una cuestión de erosión de los suelos, entonces se respeta bastante. Y como te decía, no hay crecimiento muy grande de área, y para que se den una idea, en Córdoba se siembran aproximadamente 350, 370 mil hectáreas de maní, cuando entre soja y maíz estamos hablando de más de 7 millones de hectáreas. O sea, si bien es muy importante, pero en relación a estos cultivos pierde un poco de relevancia, pero lo que aporta la economía de la provincia por su valor, obviamente uno de los complejos que tenemos económicos más importantes en la provincia. Carlos. Sí, vos sabés, Salva, y no lo quiero meter a Gonzalo en el lío, pero acabas de tocar un tema que algún día tenemos que desarrollarlo un poco más, que es cómo hizo el maní para lograr el beneficio, entre comillas, que tiene de no tener derechos de exportación, el lobby que hizo, quién lo hizo, pero además de eso es un buen ejemplo, por lo que decía Gonzalo, de lo que puede pasar cuando un cultivo, empezando por lo básico, que es la producción primaria, se puede desarrollar con, entre comillas, más libertad que el resto, y todo lo que genera como actividad de derrame, ¿no? Y creo que el maní, porque el maní ya está en la provincia de Buenos Aires, no es que se quedó en Córdoba. Y acá el tema que tendremos que replantearnos algún día es también la competencia que el maní genera en un tema que no es menor, que es el costo de los alquileres. Y yo le quería preguntar a Gonzalo si está viendo que para la campaña 22-23 la intención de los productores es aumentar la superficie o quedarse tranquilo esperando a ver qué pasa con las decisiones del gobierno. En lo que respecta a maní. Sí, sí. No, en general. Y yo creo, o sea, el área se va a mantener, lo que puede haber es un intercambio en el área de cultivo, o sea, que se siembre más soja en detrimento de maíz. Yo creo que puede venir por ahí. Lo que sí obviamente puede llegar a afectar, y más en el contexto climático que tenemos, es el área de trigo en la campaña que viene. Nosotros el año pasado habíamos tenido una muy buena área, pero no fue tan buena la campaña en términos productivos, y ahora yo creo que ese es el tema ahora a seguir, de que puede llegar a caer el área de trigo. Lo que es maíz, soja, puede haber un intercambio. Y algo que me gustaría agregar ahí, Carlos, en lo que decía, estamos hablando del maní, pero también otra de las industrias que había experimentado un crecimiento muy grande fue la del garbanzo, que se llegaron a sembrar casi 60.000 hectáreas, después cayó porque los precios, la verdad, que se golpearon bastante, bajaron muchísimo, pero se había desarrollado toda una industria de procesamiento alrededor del garbanzo muy importante. Así que bueno, esperemos que esa situación se revierta, ya los precios empezaron a aumentar, y que por lo menos le dé una alternativa al productor ahora, en lugar de sembrar trigo, que pueda sembrar garbanzo, por lo menos lo que es el norte de la provincia de Córdoba. No sé si está dentro de tu competencia, pero digo, como un estudioso del mercado, pero es cierto que se puso caro el insumo del trigo. Sí, creo que ya eso es lo que sabemos todos, y ese también puede llegar a ser una limitante al margen de algún tipo de política que afecte el precio. Todo lo que son los fertilizantes nitrogenados, fosforados, tuvieron un aumento, casi se duplicaron en dólares en un año. Entonces eso también puede llegar a generar una respuesta negativa en cuanto a la intención diaria para la próxima campaña. Sí, lo mismo maíz, soja, ¿no? Sí. Entre. Métase. Sí. Acaban de asesinar al maní con el comentario que acaban de hacer. ¿Por qué? No tardan en caer las retenciones. Lo último que deben hacer es ponerlo en el radar. Ah, no. Quédate tranquilo, Antonio, que está bien custodiado el maní. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo, que de 0% no sale. Lo tenemos todo controlado. Quédate tranquilo. Está todo bajo control, Antonio. Está todo perfecto, querido. No, lo tenemos perfecto. Gonzalo, si no ¿te quedó alguna pregunta, Carlos? No, está bien. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo, un amplio informe de todo lo que acontece en la provincia de Córdoba. Lo que yo escucho, digamos, a veces por allí, es que, digamos, bueno, el norte está muy bien, que siempre lo escuché, digamos, con problemas. Hoy el norte está con muy buen nivel de lluvia, y el sur también está con nivel de lluvia. El tema está medio en la franja media, ¿verdad? Sí, así es, Alba. Cuando vos ves lo que es el norte, tuvieron muy buena lluvia. Acá está el gran porcentaje de tardío, entonces también por eso pueden llegar a estar mejor.
El sur también venía bastante relegado, pero había tenido lluvias antes y ahora con este nivel se acomodó un poco. Y el que está complicado es la franja central y lo que es el norte de Unión y Marcos Juárez. Esa zona venía bastante, con los niveles bastante complicados por lo que es lo normal en esa zona, que es donde están los tempranos y es donde estuvieron los más afectados. Seguro. Gonzalo, un gran Ahora, abrazo. déjame Sí. que me acordé de una. Dale. Que me Sí, acordé por de favor, una. por favor. Que dale. no lo quiero meter en lío a Gonzalo. No, pero no lo esta metás, la puede por favor. Esta la puede contestar. ¿Cómo cayó el discurso del gobernador del 1 de febrero en la apertura de sesiones del Congreso de Córdoba? No debería contestar esa pregunta yo, pero creo que todo lo que vimos fue un discurso que apuntó al unitarismo desde el gobierno nacional y pensar en una mirada más federal. Igual después ya cada análisis lo hará cada sector en particular, pero no me corresponde, Carlito, eso. Gonzalo, un fuerte abrazo y nos reencontramos pronto por Córdoba. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Abrazo, Comité de Gonzalo. Crisis. Chau. Muchas gracias, un abrazo para todos y gracias por invitarme. Nos vemos acá. Nos vemos.